Grabando, muy bien. Bueno, buenos días, vamos a iniciar. Teoría de incertidumbre y riesgo. Vamos a abrir RStudio. Continuamos desde donde dejamos la sesión anterior. Ya está grabando la sesión. Voy a compartirles pantalla. Bien, ahí abrí RStudio. Voy a abrir ahora las notas de clase. Y continuamos desde la última distribución que estudiamos la clase pasada. En todo este tercer corte, recuerden leer antes de clase las secciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. Estas notas de clase es el archivo forteach 2020.pdf que pueden encontrar en Savi. Micrófono está bien. Tenemos nueve personas conectadas, entonces arranquemos. Bien, la simulación de distribuciones de probabilidad que estamos viendo en el estudio se basa en la combinación de 4 prefijos D, P, Q y R en ese orden, con 5 distribuciones de probabilidad que hemos ido viendo poco a poco: la binomial, la Poisson, la normal, la triangular y la Chi-cuadrado. En las clases anteriores veíamos 3 de estas: la binomial, la Poisson y la normal. Con la binomial estudiamos los prefijos P y R. No, el D y el R. Con la Poisson veíamos solo el prefijo R. Y hoy vamos a estudiar todos los prefijos, los 4 prefijos D, P, Q y R, y aplicados a la distribución normal. Primero, recordemos que es una distribución normal. Eso está al final del capítulo 1. Y déjenme ver si también es importante verla primero para no brincaros ninguna. Sí, perdón, después de la Poisson viene la uniforme. Vamos a ver la 434. Entonces repasemos qué es una distribución uniforme. Bien, aquí estamos. Este es el gráfico de una distribución uniforme. La función de distribución de probabilidad de una uniforme entre los puntos alfa a la izquierda y beta a la derecha.
Esta es la distribución de probabilidad que hace que todos los valores sean igual de probables que ocurran en ese intervalo. Por eso no se presenta ninguna forma de campana. Las formas de campana lo que te dicen es que hay un valor, el del centro de la campana, que es más probable de ocurrir que el resto. Mientras que una forma totalmente aplanada, como la de la uniforme, está diciendo que todos los valores entre este intervalo alfa y beta tienen igual probabilidad de ocurrir. Son completa y puramente aleatorios. Entonces, si ya estamos en qué cosas se pueden distribuir como un uniforme, es precisamente lo que acaba de decir. Cuando los eventos son puramente aleatorios y no existe ningún clúster de casos cercanos entre sí. Total aleatoriedad. Teniendo en cuenta eso, vamos a irnos a R para simular. La sintaxis, vamos a escribirlas. Si queremos generar números aleatorios, se usa el prefijo R. Si queremos usar la uniforme, se abrevia como unif hasta la F. Combinando las dos cosas, tenemos la generación de números aleatorios de una uniforme. Aquí RStudio nos dice que tenemos que insertar 3 parámetros. Uno se llama n, otro se llama min y otro se llama max. Bien, entonces el primero te dice cuántos números aleatorios quieres crear o generar. El segundo te dice cuál es el valor mínimo, el alfa, que veíamos antes, de la uniforme, es decir, el punto a la izquierda del intervalo. El último es el valor máximo o beta según ese dibujo de la uniforme. Se parece mucho entonces a la generación de números aleatorios que habíamos visto en otros comandos, y cambia que ahora nos pide un valor mínimo y un valor máximo. Entonces se parece también mucho al comando sample. Porque sample también nos daba dos números aleatorios, nos creaba números aleatorios en un intervalo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando con sample intentábamos crear un número aleatorio del 1 al 10? Y lo hacíamos así. Escribíamos sample 1.10,1. Si ejecutamos eso, nos da que, por ejemplo, un número aleatorio posible es el 10, el 9, y así sucesivamente me salen valores aleatorios. Vamos a intentar recrear algo parecido a generación de números aleatorios en el intervalo 1-10, pero usando el comando runif, y explicaré entonces las diferencias que distinguen a runif del comando sample. Pues necesitamos un valor aleatorio que vaya desde 1 hasta 10. Recuerden que esta forma que estoy escribiendo se llama la forma larga, porque explico cada parámetro dentro del paréntesis que hace. Aquí está la sintaxis completa. Pude haber escrito solo el 1,1,10, y por la posición y las coordenadas en las que está dentro del paréntesis, RStudio entiende que el primero es n, que el segundo es min y que el tercero es max. Y acá ejecuto la primera línea, me sale un número aleatorio del 1 al 10, el 4,92, 3,99 y así sucesivamente. Notarán que mientras que el comando sample me devuelve números enteros en el intervalo 1-10, el comando runif lo que hace es devolverme cualquier número, así tenga periodo decimal. Entonces existe una equivalencia entre ambos si yo redondeo el comando runif a números enteros y lo dejo con ese intervalo. Si quisiéramos saber cómo redondear un número y el profesor o el curso que estoy tomando de R no me lo ha explicado,
podemos buscarlo en Google. Estas búsquedas es mejor hacerlas en inglés. Por ejemplo, cómo redondear se escribiría así en inglés. Ponemos el nombre del software y la palabra del foro Stack Overflow. Lo que estoy haciendo lo expliqué en una de las clases sobre cómo buscar recursos de ayuda en R. Muy seguramente alguien ya ha preguntado cómo se redondea un número en R. Esto lo preguntó alguien en el 2011. Y ahí podríamos ver la respuesta, si quisiéramos. Bien, me están escribiendo al chat, profe, no puedo ver su pantalla. Confirmen si nadie puede ver mi pantalla, si no la tengo compartida. Gabriela, ya la veo. Bueno, Gabriela, gracias. Juan David, sí veo. Parece que sí se ve, parece que todo sí lo ve. Yo voy a estar metido en la otra pantalla. Aquí tengo un mensaje. Voy a estar metido en la pantalla de RStudio, entonces si se me sale, si se me va la luz o si tengo algún problema técnico, me avisan por el WhatsApp. O me puede estar devolviendo estar entre una y otra pantalla para verificar que todo esté bien, para no quedarme hablando solo. Bien, entonces ahí hicimos un ejemplo de cómo se busca en una ayuda. Si hubiésemos entrado a ese foro, nos hubiese dicho que se usa el comando round para redondear esos números que me salían con decimales. Por ahí me salió un 3,99, un 4,93. Si yo quisiera que, por ejemplo, el 3,99 se me acercara a un 4, para tener números enteros, uso el comando round. Aquí me da las pistas de qué necesito. Por ejemplo, si quisiéramos correr esto y predecir qué es lo que va a suceder, tengo un número llamado x en la sintaxis, que no es un entero, tiene decimales, tiene una parte decimal, es un número racional. Y si le digo que me dé 0 dígitos, lo que le estoy diciendo en otras palabras es que quiero un entero. ¿Sí? Aquí tiene 2 dígitos, aquí tiene un dígito, y si le quito todos los dígitos, me queda solo la parte entera, el 3. Ejecutémoslo. Bueno, la parte entera aproximada, según la regla esta que me dice que si es mayor a 3,5, me lo aproximo en 4. Vamos a ver si es cierto. Si le digo 3,49, me lo aproximo en 3. Si le digo 3,50, me lo aproximo en 4. Efectivamente así funciona la regla. Y yo lo que quiero es que adentro no vaya un número que yo le dé de entrada a R, sino que vaya al comando reunir. Entonces hago una anidación de esto acá. Vamos a ponerlo separado por espacio para que se vea mejor. Entonces, concentrándonos en la línea 5, se ve que el paréntesis grande de externo es el del round, que los elementos internos son
el número de dígitos que quiero que me quede como un entero, y esto todo es un número. No parece un número, pero cuando yo ejecuto eso me sale un número entre el 1 y el 10 con decimales, con todos los decimales de RStudio. No sé cuántos son. Entonces, componiendo las dos cosas, he creado un comando equivalente a sample porque esto me genera números enteros del 1 al 10 y me extrae uno solo. Podemos hacer todos los ejercicios que hacíamos con sample. Por ejemplo, uno era crear un dado virtual. Solo por recordar, eso lo hacíamos con el comando sample 16,1. Ahora, si lo vamos a hacer con reunir, aplico esta anidación, un número del 1 al 6 aleatorio y que me lo redondee a 0 dígitos. Entonces, eso me genera dados virtuales. Si no quiero anidar, sino que quiero hacer el paso previo, yo puedo crear un número que se llame A o cualquier nombre arbitrario que sea el reunir. Y luego en este segundo paso hago ese reemplazo de variables donde A ya está creado en un paso previo, en la línea 10, queda grabado en memoria y cuando ejecute esto se ve un poquito más limpio, ¿cierto? Este es un estilo sin anidar que se ve más limpio. Y ese es el estilo anidado. Es más efectivo, tiene más eficiente en términos de código. Entonces, así funciona la creación de números aleatorios. Vamos a hacer ahora el ejercicio 32. Voy a copiarlo y lo simulamos. Bien, leo en voz alta. Ejecute 1000 simulaciones del valor de los costos fijos anuales de una empresa, suponiendo que se distribuyen como una uniforme entre 2 y 3 millones de dólares. Sé que debo usar un if, porque aquí me hablan de una uniforme en el enunciado, miren. A eso tengo que ponerle un prefijo. Me están diciendo que son 1000 valores simulados. Y los valores simulados salen con el prefijo R de random. Por lo tanto, el comando que necesito es runif. El mismo RStudio me da una pista de cuál es la sintaxis, n, min y max. Y lean ahí entonces el enunciado un minuto y traten de descifrar y de inferir cuáles son los valores de cada uno de esos tres parámetros. Si tienen el RStudio abierto, aprovechen y ensayen. Bien, si lo abreviamos a que no tenga los millones, las unidades por defecto sean millones, yo puedo escribir min igual 2, max igual 3. Y si lo quiero poner literal, así.
O si quiero usar notación científica, lo pongo así. Las tres están bien. Por ejemplo, esta de la línea 5, no sé si ustedes lo copiaron igual, n igual a 1000, min igual a 2 y max igual a 3. El resultado es la generación de 1000 números aleatorios, aquí salieron abajo en la consola, de números sin redondear, es decir, con muchos periodos decimales entre el 2 y el 3. Y cada uno, todo el intervalo tiene igual probabilidad de salir. Aquí en las notas de clase lo puse con notación científica 2EMA06, 3EMA06. Y además lo almacené o lo asigné en una variable que se llama cfix. Entonces quedémonos con la tercera opción y complementémoslo almacenándolo en una variable que se llama cfix. Cuando uno no lo almacena, te bota el reguero en la consola, te lo escupe sin grabarlo y queda en la memoria RAM. Es decir, que se pierde y no lo puedes volver a reutilizar. Mientras que si lo haces así, queda grabado en la memoria como un objeto, como un vector que se llama cfix, cualquier nombre que ustedes le quieran dar. Como el enunciado me hablaba por allá de costo fijo, le di ese nombre. Entonces acabo de crear un vector que me contiene una simulación de posibles costos fijos de una empresa. Bien, ¿qué preguntas tienen sobre ese comando runif? Si las tienen, escríbanlas en el chat y si no, continuamos. Entonces, como simple repaso de notación científica, vamos a hacer algunos ejercicios de notación científica en R. Esta, la de poner un E, un más y un valor al lado de un número. ¿Qué podemos usar? Hacemos algo de la vida real. Busquemos un número bien alto de la vida real. Ok, entonces me metí a internet para buscar a fecha de hoy, abril 27, algunos números que podamos convertir a notación científica. Que por cierto tiene la ventaja de ser más fácil de entender y que haya menos errores, menos propensión y menos riesgo a errores de digitación de que te faltó un cero o se te fue un cero. Con esto tú tienes un poquito más de certeza de cuántos ceros estás poniendo.
Ok, aquí ya hay algunos números. Vámonos a Colombia. ¿Dónde estará Colombia? 5.300. Comencemos con 5.300. Entonces, el ejercicio consiste en escribir la notación científica. 5.000 se escribe 5e más 0,3. Es decir que a 5 le seguirían 3 ceros. Y 5.300 se escribe 5.3 e más 0,3. Todo pegado. Busquemos un número un poco más alto. Ecuador tiene 22.000. ¿Cómo lo escribimos en notación científica? Entonces, aquí hay dos respuestas. Si queremos dejar un solo notación científica con una sola parte entera, deberíamos escribir 2.2 e más 0,4. O si tomamos la perspectiva de notación científica más de una parte entera, para que rime con los decimales que uno dice cuando lo lee en voz alta. Cuando uno lee esto en voz alta, uno dice 22.000. Entonces está como separando en dos, una primera partícula acá y una segunda partícula acá. Si uno quiere escribirlo así, uno pone el 22 así y el 1000, como siempre lo pone en notación científica, con el E más 0,3. Entonces estos dos son equivalentes y ambos se dan un 22.000. Ustedes van a ver muchos de mis programas escritos con esta versión de abajo, que es poco ortodoxa, en el sentido de que a ningún matemático le gusta escribir en notación científica y poner algo que tenga dos dígitos de este lado, pero que tiene la ventaja de que rima con la forma que uno, es compatible con la forma como uno lo lee en voz alta, 22.000. Este no tanto. Entonces esta es la versión matemáticamente correcta y esta es la que van a verme a mí usando todo el tiempo en notas de clase y aquí en las clases. Lo que nunca voy a hacer, creo, pero no haberlo hecho, es escribir el reguero de ceros y cosas sin notación, cuando la notación científica lo pueda abreviar. Vámonos a otro número más alto. ¿Quién puede ser? Estados Unidos, 980.000. Si nos quedamos con una sola parte entera, es 9.8. Más 0,5, si nos quedamos para que rime con el 1000 que uno lee, es 980.000. ¿Perdón? Entonces, hecha ese paréntesis, esa digresión de cómo se utilizaba la notación científica, veamos la siguiente explicación de una uniforme, que es la densidad. El ejercicio 33, y ahí con eso explicamos la densidad. Dice, si la vida de un proyecto se distribuye como una uniforme entre 4 y 6 años, calcule la densidad asociada a exactamente 5 años. Entonces me están hablando de una uniforme
Por lo tanto, yo voy a escribir acá un if. No me están diciendo que simule el valor. No me están diciendo que simule un valor entre 4 y 6. Me están preguntando por una densidad o probabilidad asociada a un valor. Cuando esto pasa en el mundo de las D, le puedo pedir a R que me diga que va en el paréntesis X, min y max. Entonces, de todas maneras, los dos últimos parámetros son los de valores mínimos y máximos. Y el primero me dice a qué valor de la distribución le quiero hallar esa probabilidad o esa densidad, que es el valor 5. Tiene un valor, una probabilidad de salir de 0.5, como todos los valores de la uniforme. Una probabilidad de ser. Si yo hubiese podido escribir aquí un 4.2, cualquier valor entre 4 y 6, todos tienen la misma probabilidad de ocurrir, que es de, en este caso, 0.5. Entonces, así se soluciona el ejercicio. A ver cómo lo resolvemos acá en las notas. Correcto. Lo único es que no le coloqué aquí la forma larga, sino que lo abrevié un poco, le puse el 5 en vez de x igual a 5 y que lo almacené o asigné en una variable probabilidad. Forma correcta de hacer la respuesta de esa pregunta. Si quieren, vamos a resolver ahora con R algunos de los ejercicios que hacíamos a mano en ese capítulo 1. Distribución.